Liliana, Señor. ¿quién le estará haciendo la guerra a los Guerra? ¿O será que es que los Guerra dan mucha guerra? Esa es la pregunta. Nacho, yo creo que usted puso dos términos y yo creo que los dos. Y, hombre, Bernardo Alejandro Guerra, concejal de Medellín, ¿cómo me le va? Nacho, buenas noches para usted, para el equipo de trabajo y para los televidentes. Queríamos saber de primera mano todo este revuelo que hubo la semana pasada referente a su cargo. ¿Qué está Pérdida de pasando? investidura. Se va, se queda. ¿Qué está pasando, concejal? No, mucha gente querría que yo me fuera del Consejo de la Ciudad de Medellín, sobre todo los que viven en algunos antros de corrupción y que hemos denunciado durante 11 años como concejal, 9 como diputado y 4 como senador de la República. Pero trabajo contra la corrupción, toda esta etapa de la vida ha sido con muchos altos riesgos, con atentados, intimidaciones, amenazas permanentes, no solamente contra mi integridad física, sino también han buscado toda una coreografía jurídica para sacarme del terreno político. Y ahora resulta que el señor Jorge Hugo Elejalde López, quien fue jefe de catastro del departamento de Antioquia, ha colocado una demanda no solamente contra mí, sino contra la familia, porque nosotros el 27 de noviembre del 2017, como concejal de la ciudad de Medellín, adelantamos un debate de Indeportes, de la corrupción en Indeportes Antioquia, de más de 20.000 millones de pesos de manejos irregulares en contratos de más de 150.000 millones durante el año 2016, 2017 y 2018. Por eso no se le ha podido pagar a los entrenadores el año pasado. Por eso tuvo que renunciar la semana pasada al llamado que hicieron los 4 medallistas olímpicos de boxeo, el presidente de la Liga de Boxeo, Amílcar Puentes. Cuestionamos el hecho que se hubieran entregado 15.000 millones de pesos a una agencia de modelos y reinas de Río Negro para atender la alimentación de deportistas en todo el departamento de Antioquia durante esos 3 años. Y eso suscitó entonces que el gobernador de Antioquia saliera a decir en los diferentes medios que la comida de los deportistas no podía ser más mala que la comida de la cárcel. Y a respaldar nuestras denuncias, lo cual llevó pues inmediatamente después de ese debate que casi no lo dejan hacer los concejales. Previo a eso, 3 días antes llamaron a mi señor padre para amenazarlo y decirle que no podía hacer el debate o si no colocaría una demanda de pérdida de investidura y muchas cosas más contra la familia, un seguimiento minucioso a toda la familia, como una amenaza. Y efectivamente el 3 de diciembre, 7 días después del debate, colocan una demanda de pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con 12 cargos, de los cuales el día viernes en la ponencia del magistrado Gonzalo Javier Zambrano Velandia y en la plenaria del Tribunal Administrativo, donde se analizó por más de un mes, con la votación de 15 magistrados, exceptuando 2 que estaban incapacitados, 8 votan a favor del proceso de pérdida de investidura por 2 de los casos que fueron denunciados. 3 dicen que no hay nada en el proceso y otros 2 hacen unos salvamentos parciales. Aquí es un fallo muy frágil, que esperamos pues que de los 12 cargos que pretendieron imputarme, 2 solamente el Tribunal Administrativo considera que amerita mi pérdida de investidura, que es muy grave, no solamente para mí, sino contra la lucha contra la corrupción en esta ciudad. Cuando uno denuncia la estafa inmobiliaria, los falsos cirujanos plásticos, las clínicas de garaje, al Contralor de Antioquia, al gerente del Hospital General de Medellín, a contratistas corruptos del programa de alimentación escolar. Igualmente lo que hacíamos hoy en EAFI de escuchar cómo la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de su titular y el delegado, en un foro que se hacía hoy de la situación carcelaria, de hacinamiento en la ciudad y el problema del carrusel de la salud en Antioquia, volvían a insistir sobre el caso del Hospital General de Medellín que nosotros hemos denunciado, e igualmente que se han incrementado los carteles de la salud que atentan contra la prestación del servicio en todo el país y especialmente en Antioquia. ¿Cómo se filtra eso? De ¿Cómo dos se filtra clanes eso? familiares. De a uno, calmado. Nacho. José Fernando Gil. Esta es la pelea de 2 clanes familiares. Hay que recordar que el papá del señor Elejalde fue congresista, el padre suyo senador. Una pelea que viene de tiempo atrás. No, señor, eso es errado. Esa es la visión que han querido dar los Elejalde. Cuando nosotros denunciamos, yo, Bernardo Alejandro Guerra, en el ejercicio de control político, legal y constitucional, denuncio que en Indeportes de Antioquia se perdieron 20.000 millones de pesos durante el 2016, 2017, 2018,
en cabeza de quien delegado en la contratación Luis Felipe Jiménez Oviedo, familiar del Contralor de Antioquia, hoy suspendido por la Contraloría por corrupción a portas de otras sanciones, que espero que no vuelva el Contralor porque decía gravísimo, un Contralor que extorsiona alcaldes en el país, en el departamento de Antioquia, él audita 417 entidades, entonces no es un problema de eso, así lo quieren hacer llevar. Además, el señor Elejalde se jubiló gracias a mi padre siendo representante de la Cámara, mi padre era senador de la República, y él lo sacó de una escuela en un corregimiento de Frontino y fue un hombre muy brillante en la Asamblea Departamental de Antioquia, muy brillante en la Cámara de Representantes y ahora en la Academia. Esto no es un problema con Ramón Elejalde. La denuncia se hizo estando en la gerencia su hijo Hernán Elejalde y su hermano salió a terciar en el tema como no sé de dónde apareció el señor. Y él estaba de jefe de catastro en el departamento de Antioquia, donde hubo muchas quejas pues en el manejo de las PQR, del tema de las reclamaciones para los avalúes de catastro. No fui yo el que hizo las denuncias de catastro, lo hizo un diputado como el señor Correa, que creo que es del partido de la U ahora actualmente, o no sé cuál pero varios diputados se quejaron sobre el servicio que se estaba prestando en catastro. Y no es cierto que sea un problema familiar. Así lo han querido hacer ver ellos. Lo que hemos denunciado yo, Bernardo Alejandro Guerra, no es a la familia Elejalde. Ha denunciado el robo de 20.000 millones de pesos durante 3 años en Indeportes Antioquia. A raíz de eso, yo le puedo decir ya aquí en Conmovisión, iniciando el mes de abril, que Antioquia no tiene posibilidades de ganar los Juegos Nacionales por la corrupción que presentó esos 3 años. Liliana. Concejal, usted hoy en su cuenta de Twitter publicaba que había pues como enterado a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Alcaldía de Medellín, a la todo Policía el de mundo. Antioquia, bueno, y demás. Nos cogió la noche. No, nos cogió la noche. No. Sobre, usted dice, con nombres del plan comunicacional, jurídico, político y criminal y sicarial para decretar mi muerte política y atentar contra mi integridad física. ¿Quién, concejal, está interesado en que usted pierda su investidura? Mucha y gente. que denos nombres, arriesguese? Pues, yo no me arriesgo, es que es muy evidente. Vuelvo a decirle, cuando usted denuncia la pérdida de 20.000 millones de pesos, da el nombre de Luis Felipe Jiménez Oviedo, familiar del Contralor de Antioquia, quien firmaba los convenios. ¿Quién supervisaba esos convenios? No solamente el Contralor de Antioquia, quien era el que recibía las visitas de la Contraloría. Entonces nunca se revisaron durante estos 3 años los convenios de Fedelian con Indeportes Antioquia. ¿Quién lo firmaba? Pedro Uribe, que es el presidente de la Federación de Ping-Pong y vocal del Comité Olímpico, que está a puertas de salir también por los escándalos de corrupción a nivel nacional, el Comité Olímpico Colombiano. La semana pasada tiene que ir a Amílcar Puente, no solamente por las denuncias, sino que era el supervisor desde Fedelian de los convenios por más de 50.000 millones de pesos con Indeporte. Él le daba el visto bueno a los entrenadores fantasmas. Él era el que le daba el visto bueno a pagos mensuales de 7 millones para deportistas y no se gastaban sino 250.000 pesos y se cobraba todo. Se pagaban exámenes de laboratorio para entrenadores por 7 millones de pesos mensuales y no hay soporte sino por 750.000 pesos mensuales. Entonces, ese es el hecho grande que se denuncia. A raíz de eso, entonces, se unen falsos cirujanos plásticos, clínicas de garaje, estafadores inmobiliarios. En la audiencia mía del Tribunal Administrativo de Antioquia estaban todos en las tribunas. Estaba Carlos Ramos Corena, que le gusta mucho venir al espacio y demandar a todos los medios de comunicación, y sabemos que es un falso cirujano plástico, que dijo cuando lo soltaron en Estados Unidos que él venía por la cabeza de Bernardo Guerra por la muerte de la paciente puertorriqueña que estuvo allí 6 meses condenado y sigue con graves problemas aquí con la justicia, imputación por homicidio. O sea, aquellos que he denunciado yo por asesinatos, por estafa, por robo, la estafa inmobiliaria de Invernorte es inmensa, la han escuchado aquí. En Caldas deben estar muy contentos aquellos que yo he hecho las denuncias de lo que sucedió con la Casa Consistorial en su momento, un patrimonio cultural, Yasmine lo sabe mejor que yo, y hay señores y sectores políticos que lo que quieren es acallarme como sea. Entonces, cuando yo pongo que esto es un plan comunicacional, porque hay comunicadores pagados para eso, para desprestigiarme a mí y a mi familia. Jurídico, hay abogados en ese tema, y muchos de ellos son exfuncionarios de la Fiscalía y la Procuraduría echados por corrupción de esas entidades. Político, evidente, hay políticos muy interesados que yo no vuelva al Consejo. Criminal, pues es que lo que estoy yo denunciando son criminales. Y sicarial, tienen la capacidad de pagar a cualquier persona, a un menor de edad de 13 años, para que vaya uno y lo mate y después lo liberen. O como en Bello, donde
5 muchachos menores de 16 años y el menor de ellos de 11 años se enfrenta a la policía con un armamento pues supremamente interesante y después la mamá también la capturan con otro arsenal en el municipio de Bello. ¿Quién ha denunciado hechos también de corrupción en Bello? Este concejal. No entiende entonces uno que estemos hablando con gentes propiamente madres de la caridad en un trabajo contra la corrupción, que es el principal problema del país, del departamento y la ciudad, y que usted permanentemente, Nacho, escucha de sus televidentes a través de las redes sociales las quejas que se colocan por el sistema de diferentes bloques. Roban en la salud, en la educación, en el deporte, en la estafa inmobiliaria. Y entonces todo esto es básicamente lo que ha llevado a que el Tribunal Administrativo de Antioquia tome una determinación que vamos a apelar. Tenemos 10 días hasta el viernes 12 de abril, son 10 días hábiles. Estaremos apelando, hemos trabajado con un grupo de juristas muy importantes que consideran que hay manera de desvirtuar los 2 únicos casos, porque me dijeron que manejo indebido de recursos, contratación indebida, pues 12 cargos gravísimos, pero solamente quedan 2 vivos. ¿Cuáles son esos, Nachos? Porque la gente quiere saber pues cuáles son. Claro. De los 12 que me pusieron, y me pusieron al mismo nivel de corruptos de este país muy importantes, porque lo dice la sentencia, es básicamente 2. El primero de ellos, que hubo violación a los topes de la campaña. El Consejo de la Ciudad de Medellín, el tope son 300 y punta millones de pesos para el 2015. Mi campaña valió alrededor de 150 millones, el 50%. Dicen ellos que mi campaña valió 52 millones, parten de una mentira, y que el 40 millones de pesos fueron entregados por una corporación, Centro de Estudios por Medellín, que fue creada en el 2010, hace 9 años, y que es la que encarga de recaudar, porque los empresarios que hacen, Nacho, para evitar muchas veces uno mismo que le digan, ¿dónde le donamos usted la campaña? No le entregan a usted el efectivo, ¿dónde ponemos el cheque? Entonces se crea una corporación que recoge las donaciones de donantes de carne y hueso, bien sea personal o jurídico. Ellos dan una certificación que para ellos es importante para el tema de impuestos y nosotros, a través de la corporación, se financia la campaña, pero es la campaña la que entrega unos recursos después de que hay unos donantes. La fundación no me hace donaciones a mí. Ninguno de los 5 que son, como dijeron también que los 5 no podían contratar con el Estado. Es una entidad sin ánimo de lucro que no tiene contratos con el Estado. Y ellos no tenían ninguna dificultad de contratar con el Estado, porque ellos no son los donantes. Los donantes son gente, empresarios muy importantes y prestantes de la ciudad que entregaron 40 millones de pesos. Y le digo sinceramente, una campaña... ¿Cuánto valió la campaña? 150 millones de pesos. Y lo que dice el Tribunal Administrativo del demandante es que el 10% lo aportó una sola persona. Según la cifra de ellos, que el 80% lo puso en el Centro de Estudios. Hay irregularidad ahí porque usted hace 2 semanas decía que se filtró el fallo y que había alguien en redes sociales celebrando. No, pues es que es tan evidente que hace 20 días había gente ya celebrando el fallo. Pues falsos cirujanos plásticos. Este fin de semana debieron haber hecho mucha fiesta en muchas partes. Y el otro tema tiene que ver, Germán, con... porque han esculcado a toda mi familia, a mi hija Alejandra, que es una diseñadora de espacios especializada en Barcelona, en espacios públicos y en arquitectura sostenible. Tenía unos contratos, un contrato para elaborar unos diseños de obras de espacio público en Copacabana y La Estrella a través del área metropolitana. Ningún familiar de ningún concejal de la ciudad de Medellín, ni del área metropolitana, está inhabilitado para trabajar en el área. Ninguno. Pero cogieron la hija del concejal Bernardo Guerra. Entonces con eso hicieron todo un espectáculo y un show. O este espectáculo también tiene que ver con Andrés Guerra. También, evidentemente, es que eso quieren casarlos a todos. Entonces, ya Andrés Guerra, que tiene alguna opción, y yo creo que bastante para ser gobernador de Antioquia, pues entran a desgastarlo primero con el hermano, es con la sobrina. Pero ¿quién es Hernán Elejalde? Hernán Elejalde es un objeto también de un grupo importante de personas que quieren primero sacar del camino a Bernardo Guerra, como sea, a Bernardo Alejandro Guerra, como sea. Y el segundo caso, que es el de Alejandra, dicen que como yo voté una exoneración del marco tributario del municipio de Medellín, el estatuto tributario, que exoneraba a las víctimas de CDO
que son 14.000 personas por el censo que tiene el municipio de Medellín, en 14 proyectos, pero la estafa inmobiliaria es de 40.000. O sea, el estatuto tributario, a raíz de esa calamidad pública, en un proyecto de acuerdo que yo no voté inicialmente porque me quedaba impedido para ese proyecto de acuerdo de exoneración, consideran que hay que, lo más justo que es, si usted no tiene Nacho, casa, si se le cayó la casa, si lo evacuaron, ¿cómo va a seguir pagando usted servicios públicos, Sí, total. predial, valorización? Es absurdo. ¿Y cómo va a seguir pagando el préstamo bancario? Entonces Bancolombia y la banca paró los cobros. ¿Y el municipio de Medellín cómo va a ir a cobrarle a 40.000 personas víctimas de la estafa inmobiliaria? Entonces deja un periodo desde el 2017 hasta el 2023 abierto según unos parámetros para que lo aplique el que quiera cualquier ciudadano. Eso no es una norma individual o particular y dicen que hay un conflicto de intereses. Aquí lo que había era un interés general de solucionarle un problema, no a mi hija, sino a muchos habitantes de la ciudad de Medellín. Perdóneme, primero Germán Mendoza, después Yasmín, tienen pregunta para usted. Concejal, usted dice que esta es como una retaliación por las denuncias que usted ha hecho, pero ¿cómo logran estas personas influir en un tribunal, por ejemplo? Si fueron los magistrados los que tomaron la decisión, o sea, ¿tienen tanto poder que logran influir en magistrados? ¿Y usted cree que en Colombia la justicia no tiene niveles de corrupción? Cuando vemos la vez pasada, la semana pasada, que capturan al presidente de la Judicatura de Bogotá por unos hechos de corrupción supremamente graves. Cuando el de la JEP fue denunciado por el tema ya conocido por la opinión pública, el cartel de la toga. Hay muchos intereses. Me han dicho informantes que por este tema se ha pagado $1 millón para quién? hacer... ¿Ah? ¿A esos magistrados? No, a los magistrados no, el paquete. Es que esto es una estrategia comunicacional, jurídica, política, criminal y sicarial. Ese paquete está armado por unos grupos que yo he denunciado en la ciudad de Medellín de graves hechos de corrupción. Cuando yo pongo eso es porque yo ya lo informé, con nombres. Al Procurador General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, a la UNP, al gobernador de Antioquia, al alcalde de Medellín. Detrás de muchos de estos temas está el Contralor de Antioquia. Cuando el Contralor de Antioquia, mientras yo voy y busco gente prestante, el Contralor de Antioquia va y busca a Popeye o a Tom o a Carlos Pesebres para que me neutralicen en las cárceles de la ciudad de Medellín y den la orden de neutralizarme y asesinarme, ¿qué está haciendo? Mientras uno está denunciando unos hechos de corrupción de él con el dinero público, él va a buscar criminales o envía mensajes como ya lo denuncié en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿ese fallo no es en derecho? Este fallo, si es en derecho, no debe haber sucedido nada. Usted ha dicho que se lo ha denunciado a muchas personas. ¿En qué magistrados usted no confía? Y usted nos está diciendo, si entiendo bien, que el excontralor No, busca que a excontralor usted todavía. lo asesinen. Sí, señor. Es que yo ya lo denuncié. Si aquí no estamos charlando. Yo he evitado que al departamento de Antioquia, a la alcaldía de Medellín, en estos 3 años, se queden con 5 billones de pesos. Una de las personas que están en la estructura es el gerente del Hospital General de Medellín. ¿Usted cree que una persona saca 100 sobre 100 en un examen? Yo he denunciado cómo se compraban los exámenes para llegar a los hospitales. Había una escala desde 200 millones hasta 1.000 millones de pesos. Lo acaba de sancionar el Procurador General de la Nación en primera instancia por 13 años, destituyéndolo, inhabilitándolo por el nombramiento de un concejal expresidente del Consejo de Girardota, que lo nombró como auditor en el Hospital General de Medellín sin poderlo hacerlo. Y otros hechos de corrupción que hay muy graves y que hoy el doctor Díaz Granados ratifica y pone como ejemplo simbólico o emblemático de lo que está sucediendo en la corrupción en la salud en Antioquia, el Hospital General de Medellín. Yo quiero que usted nos precise en esta mesa quiénes quieren o quiénes están buscando que a usted lo asesinen. ¿Qué personas son? Mucha gente. ¿Pero quiénes? Uno es el Contralor de Antioquia. El excontralor. Es que es Contralor, es que él está, hay un Contralor encargado, él regresa en junio. Sería inaudito Que regrese. que quien quiere asesinarme vuelva, porque es que estamos denunciando hechos muy graves. La semana pasada y antepasada dijimos en el Consejo de la Ciudad de Medellín que uno de los grandes estructuradores del carrusel de la salud se iba a quedar con la licitación de la unidad hospitalaria de Buenos Aires, 16.000 millones de pesos. Como no se quedó con ello, entuteló, perdió la tutela. Pero ese mismo contratista que se llama SIC
que ya hemos denunciado, y la Cámara Colombiana de la Infraestructura lo anunció, es el que se ganó irregularmente la licitación de la segunda etapa del Hospital de Caucasia. Y ¿Quién más llevamos quiere 6 años, asesinarlo? llevamos 4 gobernadores, y aquí estuvo el gobernador de Antioquia denunciando lo que estaba pasando, porque vi que estuvo aquí, ustedes le preguntaron, y él contó lo que estaba pasando en salud, y el ejemplo más aberrante es lo que está pasando en Caucasia. Entonces, SIC no entrega al Hospital de Caucasia y pretende ganarse aquí la unidad hospitalaria de Buenos Aires por 16.000 millones de pesos. Ah, qué belleza. ¿Quién más quiere asesinarlo? Mucha gente más. Yasmín, Mucha gente. usted tiene una pregunta. Sí, Nacho, porque es que entre todas las, digamos que entidades a las que el concejal le ha hecho control político, también está la venta de activos de EPM específicamente, esas de Chile. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Continúa usted con investigación? No. Pues, pero en ese tema no tiene que ver con esto, esto es esa Pues, parte, ya, esto es aparte, totalmente porque aparte. yo he identificado a los grupos de interés que no quieren que yo regrese, ¿cierto? Sí. El barril de los puercos, como hemos llamado el tema del robo de Indeportes, la megaestafa inmobiliaria que afecta a mucha gente, Invernorte, pues usted puede poner Invernorte, inmediatamente invita a las víctimas, Lavacrín de batas blancas, falsos cirujanos plásticos y clínicas de garaje. Miren lo de la clínica Alameda, cómo le entregaron al dueño la casa. O sea, parece que la hubieran dinamitado por allá en Siria. El tema del Contralor de Antioquia, la estructura del carrusel de la que hoy ratifica el Procurador General de la Nación sobre ese tema. Entonces son hechos muy graves. Ya sobre el tema de empresas públicas de Medellín, yo no voté la venta de ISA. ¿Por qué no voté la venta de ISA? Porque consideraba un activo muy productivo y se está demostrando que la rentabilidad fue mayor al 1.5 billones de pesos. Tuvieron que parar la venta para replantear el valor de la acción en ISA y yo dije, es que eso no es lo que se debe vender. Tenemos que vender porque tenemos un problema para sacar a Hidroituango adelante, pero lo que se debe vender es UNE Telecomunicaciones. Eso fue lo que dije yo. Y en el tema de los activos en Chile, también hice un llamado de atención, porque si lo compramos en 900 millones de dólares, yo quisiera saber qué EPM nos contara ahora en la oferta que le han hecho en Chile, a cuánto puede llegar. Y creo que no llega a una tercera parte de lo que le han ofrecido. Lo quiero volver a Porque traer al tema. compraron caro. Pero venga, lo Compraron quiero muy volver caro. a traer al tema en el que estamos, y es, ¿usted considera, después de tanta experiencia y todas sus investigaciones, tenemos una administración corrupta? Estamos con administraciones muy corruptas, hay mucha corrupción en las administraciones de Medellín y Antioquia. Yo considero que en Medellín hay un alcalde con una intención inmensa de que esto mejore. Tener la capacidad de perseguir el tipo de delincuentes que Federico ha perseguido y ha capturado es más que valiente, es un compromiso de ciudad que no le ha sido reconocido debidamente. Para mí es evidente que el gerente del Hospital General es un corrupto. Es que Federico le ha pedido la renuncia varias veces, la Junta Directiva también, yo en el Consejo de la Ciudad de Medellín. Que la ciudad no puede Entonces tenemos darse el corrupción lujo. en salud, en deportes. No, en el Hospital General de El Hospital Medellín. General. En el Hospital General de Medellín, que pretendía esa estructura del carrusel de la salud, tomárselo también con alguien del Bajo Cauca. Y sabemos quién es y se denunció y se dijo cuánto se pagó por eso. O sea, son estructuras criminales. Es que la salud se está negociando es con estructuras criminales, no está manejando técnicamente. Usted llega a un alcalde y dice, bueno, yo lo voy a financiar. Y lo primero que le piden es el Hospital del Pueblo. Y en el Hospital del Pueblo le dicen, me da toda la contratación y me da todos los nombramientos. Y yo manejo quién es cooperativa, cuáles cooperativas entran o cuáles no entran. Eso es lo que se está repitiendo. Nacho, el problema de la corrupción en Antioquia, en el tema de la salud, en el 30% de los hospitales públicos, que lo he dicho, es peor que lo de Córdoba. Nosotros hemos dicho, no es que lo de Córdoba. No, aquí hay una situación supremamente grave. En el Hospital de Caucasia, de Puerto Berrío, de Yolombó, de Santa Fe de Antioquia, de México, de La María, del Hospital de Bello, del Hospital General de Medellín. Pero lo vamos a tener que traer para seguir ampliando estos temas y estas denuncias tan complicadas. Por parte Esa es la realidad del país. Por parte de Nos Cogió la Noche, de todos los que estamos aquí, lamentamos la muerte ahora en horas de la tarde del señor Anselmiro Bañol, Defensor del Sí, consumidor. Nacho, defensor del la- consumidor durante muchos años. Sí, de la Asociación de Consumidores de Antioquia, Nacho. Ahí lo tienen en pantalla, tuvimos pase en su tumba. Aquí varias veces como invitado, conoce a la perfección esos temas de los derechos del consumidor, nos ilustraba cada vez que teníamos la oportunidad, pues queremos enviar un saludo a su familia
y pues nuestras Y era un fiel condolencias a todos seguidor. ellos. Y Nacho, fiel este seguidor del programa. Bernardo Alejandro Guerra, espero volverlo a tener sentado aquí en esta mesa, pues sigamos ahí en Espero esta que lucha. mis enemigos me dejen volver.